Hola, mi nombre es Ariani Sánchez Vela y voy a hacer mi análisis documental sobre la película Van Helsing, que fue dirigida por Stephen Sommers en el año 2004. Para este tipo de análisis se tiene que tomar en cuenta el contexto y los receptores, el contexto del analista, que en este caso sería yo, y del documento, del texto que en este punto se hace documental. Bueno, primero yo usé la estrategia de comprensión de selección. Esta trata de que el procesamiento del texto se lleva a cabo en ciclos o etapas y la recuperación de la información se relaciona con la memoria y cómo organizo yo los conceptos y las representaciones de este texto. Bueno, como ya dije, para estas estrategias de comprensión también se necesita una correcta interpretación. Esto se lleva a cabo por el contexto del analista y por el contexto de la película, en este caso del texto. También se tienen que tomar en cuenta las variables internas y externas y el proceso de producción del texto. Bueno, y ahora sí, para el análisis de selección son 3 ciclos. El primer ciclo representa las características perceptuales del texto, lo que veo, lo que escucho, rasgos visuales y palabras, que serían en este caso toda la historia y la fotografía y los audios y los diálogos de la película. Todo en un modo crudo, como lo observo sin analizarlo todavía. Es solo recopilar esa información. Bueno, el segundo ciclo es la representación de una lista de proporciones desorganizadas. Aquí se refiere a la actividad de hacer un diagrama arbóreo, que sería organizar todas esas ideas, reordenarlas para tener una mejor comprensión, como si deshiciéramos los datos y los seleccionamos en orden según su contenido temático. Bueno, el tercer ciclo es cuando esos grupos de información que yo organicé en el ciclo 2 los vuelvo a organizar en ahora la proporción de información que tienen. Entonces todas las imágenes y todos los pedazos de historia que vi en la película se organizan para ver qué es importante y qué no, qué partes de la película son las que son vitales para entenderlo, las que traen el mensaje más cargado, más importante. Y toda esta información, entre más carga de información y mejor lo organice yo, es más probable que sea un resumen bueno, coherente de la película. Y bueno, también por otra parte, esa organización de los pedazos de película y la información, algunas se mantienen en la memoria de trabajo porque sin ella no podría darle coherencia a ese resumen y a esa conexión entre los otros pedazos. Otra cosa que nos dice el texto es que no importa qué tipo de estrategia utilicemos para la comprensión de los textos, siempre el analista va o tiene que inferir algunas partes de la información para lograr esa comprensión de los temas que no están explícitos. Entonces, para tener esa mayor comprensión, aparte de inferir, necesitamos hacer uso de la memoria a largo plazo. No solamente es ver la película, también es recurrir el analista a sus conocimientos previos que tenga sobre los varios temas de la película y también los puntos que no se toquen en la película pero que se dan a entender. Es esa parte en la que el analista tiene que inferir para lograr una reconstrucción completa del texto y ver esas partes que no te muestran. Y bueno, este es el modelo cíclico que seguí, la estrategia para comprender el texto, la película de Van Helsing. Bueno, ya la comprensión o el resumen de este texto va de que empieza con un pueblo que va persiguiendo al famoso doctor Frankenstein, después de crear al monstruo de Frankenstein. Él lo hace para crear vida y se descubre en ese mismo pedazo que Drácula, el vampiro, contrató al doctor Frankenstein para crear vida, para demostrar que no solo Dios puede crear vida. Y le explica en secreto, esa parte no se ve y es donde tenemos que hacer esa actividad de inferir. Se da a entender que Drácula lo necesita al monstruo para crear otras cosas en planes malignos y el doctor se niega, entonces escapa con la criatura, se incendia un granero, los del pueblo los persiguen
y se supone que todos mueren ahí. Y el pueblo es asediado por Drácula y por las 3 novias que tiene en ese momento. Luego pasan unos años y vemos como Van Helsing, Gabriel Van Helsing, está en París persiguiendo a Mr. Hyde. Es un cazador de monstruos enviado por el Vaticano para transformar a las personas de monstruos a personas otra vez o para salvar sus almas de parte de Dios. No logra salvar a Dr. Hyde, pero vuelve al Vaticano y le dan la misión de que tiene que llegar a Transilvania porque hay una familia que es la mano izquierda de Dios que les ayuda para cuidar el flanco de la iglesia, pero juraron no entrar al cielo hasta destruir a Drácula y están fallando y solo tienen a 2 príncipes, a una princesa y un príncipe, para acabar con Drácula antes de que se acabe la generación. Van Helsing llega a Transilvania, intenta ayudar a la princesa que se llama Ana, que también es una especie de cazadora de vampiros, sin mucha suerte, y logra matar a una de las novias de Drácula. Drácula se entera de este visitante nuevo, manda a su hombre lobo, que es como su esclavo, a perseguirlos, y ellos logran escapar, se enteran que están buscando algo para darle vida a los hijos de Drácula. Como son vampiros, todos sus hijos con las novias nacen muertos y necesitan algo para revivirlos. Entonces, por accidente, encuentran que Frankenstein, el monstruo, no está muerto y que él es la llave para revivir a los hijos de Drácula. Drácula se entera y los persigue. Ellos intentan salvar al monstruo, mientras que Drácula intenta asesinar a Anna Valerius para que no entre nadie de su familia al cielo. Después de eso, uno de los frailes que los acompaña descubre que la única forma de asesinar a Drácula es si un hombre lobo se rebelara. Por eso Drácula mantiene a los hombres lobo como esclavos, porque si ellos se enteraran que lo pueden matar, ahí quedaría su legado. Entonces, Van Helsing es mordido por un hombre lobo y empiezan una pelea entre Drácula y Van Helsing. En esa pelea logra matarlo y si muere Drácula, todo lo que él creó muere con él. Logra matarlo y por desgracia Anna Valerius muere atacada por Van Helsing en su estado de hombre lobo. Encuentran un antídoto que Drácula tenía en caso de que un hombre lobo se rebelara y lo usan en Van Helsing. Él estaba enamorado de Anna, pero no la pudieron salvar. Y al final todos los Valerius pueden entrar al cielo, Drácula está destruido y Van Helsing tiene que volver al Vaticano. Todo este proceso de interpretación fue muy curioso porque no es la primera vez que veo esta película. Es una de mis películas favoritas. Entonces, las primeras veces que la veía, yo no tenía idea de dónde había salido bien el personaje de Van Helsing. Creí que era como una invención de esta industria de la película. Pero, investigando más, aún así se volvió uno de mis personajes favoritos. Y con el tiempo me empecé a interesar como por esas cosas sobrenaturales y la historia clásica de horror. Y leí Drácula, de Bram Stoker, y ahí me enteré de toda la historia, de dónde sale este personaje de Van Helsing, que en realidad en el libro es Abraham Van Helsing, no Gabriel Van Helsing. Entonces, ese es el conocimiento previo de memoria a largo plazo en el que yo estoy haciendo uso. Son las variables externas donde yo me enteré, me obtuve esa comunicación de otros textos y de mi análisis de ellos e inferí, de acuerdo a eso con la película, toda esta historia del personaje, como en realidad es no solo un cazador de monstruos, es un profesor, un doctor que entiende todas estas partes sobrenaturales y tiene ese conocimiento para pelear con los monstruos. Y bueno, aquí nos podemos dar cuenta de lo que nos dice la lectura del análisis documental de contenido, del contexto en el que vivimos el analista. Si viera yo la película, si la ve mi hermana, por ejemplo, o un compañero de clase, sería diferente la interpretación porque lo inferimos de una forma diferente. No tenemos el mismo conocimiento, no manejamos los mismos datos a memoria de largo plazo. Entonces no podemos interpretar esas pequeñas cosas como lo que el vampiro necesitaba hacer con Frankenstein o lo que... Hay una parte de la película, por ejemplo,
donde te explican que Van Helsing no recuerda nada, que él un día apareció en las escaleras de la iglesia, pero no tenía memoria de quién era, entonces los frailes lo adoptaron y fueron los que le empezaron a enseñar todo esto para cazar monstruos. Pero él ya tenía una idea más o menos, como si su destino hubiera sido el cazar a esos monstruos. Los del Vaticano creyeron que era como una señal de Dios. Y esa es la parte que infieres que tiene una historia detrás, que no es solamente un hombre que apareció ahí, porque en algún momento más adelante en la película, cuando Drácula se lo encuentra de frente, le dice que ya se conocían, que muchísimos siglos atrás, él, Gabriel Van Helsing, fue quien lo asesinó cuando era humano antes de convertirse en vampiro. Entonces es esa parte del contexto de la obra que el director le metió, que no era parte del texto original de Drácula, por ejemplo, pero que alguien que ya leyó y que tiene un poco más de información, con el contexto de ellos y con el contexto del analista, puedes inferir más cosas utilizando tu memoria a largo plazo y esas variables que se tienen de modo externo e interno.